Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros. Hoy presentamos Venganza a bordo de la camioneta. Desperté con la garganta seca, un dolor punzante en la nuca y una sensación de desconcierto que se clavaba en cada rincón de mi mente. Mis ojos, aún pesados por el desconcierto del sueño interrumpido, se abrieron lentamente para descubrir un escenario dantesco. Estaba en el asiento del conductor de mi camioneta, que se había detenido en medio de lo que parecía ser un pueblo olvidado por el tiempo y la civilización. Alrededor, las estructuras de lo que una vez fueron hogares y negocios estaban ahora reducidas a escombros carbonizados y cenizas que se levantaban ligeramente con el viento matinal. Intenté recordar cómo había llegado allí. Mi último recuerdo claro era el de conducir hacia la oficina en la tranquilidad de una mañana de viernes, con el sol apenas asomándose y la radio anunciando un fin de semana prometedor. Pero algo sucedió cerca de las 9:30 de la mañana, algo que mi mente se negaba a recordar claramente, y que había concluido con mi abrupta llegada a este lugar de muerte y silencio. Salí con cautela de la camioneta, mis pasos resonando extrañamente en el silencio sepulcral que engullía el pueblo. Las casas, o lo que quedaba de ellas, parecían haber sido consumidas por un fuego voraz y repentino que no dejó más que desolación a su paso. Entre los escombros, esqueletos y cadáveres quemados se entrelazaban con los restos de sus pertenencias, como si hubieran sido atrapados en el momento de su muerte. El aire estaba impregnado de un olor a quemado que se mezclaba con el de la tierra mojada, creando una atmósfera de tragedia. No había señales de vida, ni humana ni animal, solo el crujir de las ramas quemadas bajo mis pies y el eco de mis propios movimientos en este teatro de quietud. A medida que exploraba, la realidad de mi situación empezaba a hundirse. No había señales de que hubiera otros vehículos o personas recientes en el área. Mi camioneta, notablemente, se encontraba sin una gota de combustible, a pesar de haber llenado el tanque la noche anterior. La pregunta de cómo había llegado hasta aquí se tornaba cada vez más inquietante con cada nuevo descubrimiento. Al ingresar a una de las casas menos destruidas en busca de algún indicio que pudiera ayudarme a entender, encontré una fotografía parcialmente quemada. Mostraba a una familia sonriente, 2 adultos y 2 niños, posando frente a lo que parecía ser esta misma casa en tiempos más felices. Al voltear la fotografía, con manos temblorosas, leí una inscripción que decía: «Nunca olvides, nunca perdones». El frío recorrió mi espina dorsal al darme cuenta de que, quizás, había más en este lugar que simples restos de un desastre. Tal vez, había sido traído aquí por una razón, una oscura y retorcida que aún tenía que descubrir. La venganza, pensé, podía adoptar muchas formas, y comenzaba a temer que estaba a punto de encontrarme cara a cara con una de ellas. El sol comenzaba a elevarse, bañando el pueblo en una luz que, lejos de brindar calidez, acentuaba los contornos grotescos de la devastación que me rodeaba. Continué mi exploración con una mezcla de temor y fascinación. Cada paso me llevaba más profundamente hacia el corazón de este misterio y, tal vez, hacia el meollo de mi propia pesadilla. Mientras caminaba por la calle principal del pueblo, mis ojos captaron algo inusual entre los escombros: un diario parcialmente quemado. Las páginas crujían bajo mis dedos, y aunque muchas estaban ilegibles, una entrada captó mi atención. Estaba fechada el día antes de mi inexplicable llegada, y en ella, una escritura apresurada y temblorosa relataba los eventos de una noche terrorífica. El autor describía cómo una figura oscura había aparecido en el pueblo, llevando consigo una ola de fuego y destrucción. La narración era fragmentada, como escrita por alguien en el colmo del pánico. Hablaba de gritos que cortaban el aire, más penetrantes que el crujir de las llamas, y de cómo los habitantes habían intentado huir, solo para ser consumidos por el fuego que parecía perseguirlos con una malicia casi sobrenatural. Al final de la entrada, unas palabras estaban subrayadas con fuerza: «No es humano, es la venganza personificada». Esa afirmación hizo eco en mi mente, resonando con la inscripción en la fotografía que había encontrado antes. ¿Acaso esta tragedia era el resultado de una venganza? ¿Y qué papel jugaba yo en todo esto? Mi memoria aún me fallaba, con recuerdos que se escurrían como agua entre los dedos cada vez que intentaba concentrarme en ellos. Incapaz de sacudirme la sensación de que cada momento pasaba conmigo como una cuenta regresiva, decidí regresar a la camioneta. Quizás, entre mis pertenencias, encontraría alguna pista sobre mi presencia en este lugar o, al menos, algún indicio sobre cómo salir de allí. Sin embargo, al acercarme, noté que algo había cambiado. La camioneta ya no estaba donde la había dejado. En su lugar, encontré un pequeño montón de cenizas, sobre ellas, un objeto que parecía deliberadamente colocado.
un pequeño juguete chamuscado, un camión de bomberos. Recogí el juguete, examinándolo mientras el viento frío me golpeaba la cara. Algo en ese juguete me resultaba familiar, aunque no podía precisar qué. Al mirar a mi alrededor, la realidad del pueblo fantasma se cernía sobre mí, y un pensamiento me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estoy siendo manipulado. Pero, ¿por quién? ¿Y por qué? A medida que la luz del día crecía en intensidad, una nueva verdad comenzaba a asomarse, oscura y tortuosa. Algo o alguien me había traído aquí, no por azar, sino por un propósito. Y mientras el silencio petrificante volvía a apoderarse de todo, supe que tenía que prepararme para enfrentar lo que venía. Esta no era solo una historia de supervivencia, sino una intrincada trama de venganza que se estaba desplegando con cada hora que pasaba, y yo estaba en el centro de ella. Con el juguete quemado en mano y un creciente sentido de urgencia, me dirigí hacia el centro del pueblo, decidido a desentrañar el misterio de mi presencia en este lugar y enfrentar lo que me esperaba. El sol se encontraba ahora en lo alto, arrojando sombras agudas sobre los restos calcinados que se extendían a mi alrededor. Cada rincón del pueblo parecía susurrarme secretos del pasado, cada susurro una advertencia de lo que podría acechar en las sombras. Al llegar a la plaza del pueblo, me detuve. Frente a mí, sobre la base de lo que una vez fue una estatua, había una serie de fotos y recortes de periódicos pegados con cinta adhesiva, todos relacionados con un trágico incendio que había consumido otro pueblo cercano hace años. Las imágenes mostraban el dolor y la pérdida, rostros de familiares de las víctimas mirando desesperados a la cámara, sus ojos llenos de preguntas sin respuesta. Un titular en particular me golpeó como un trueno: incendio provocado por un vengativo ex empleado. Al leer las líneas del periódico, un recuerdo fulminante atravesó mi mente. Recordé haber leído sobre ese incendio, recordé la indignación que había sentido, como algo en mí se había removido de manera irracional ante la injusticia de aquellas muertes. La conexión era tenue, pero real. Una parte de mí sabía más sobre ese incendio de lo que debería. ¿Era posible que hubiera estado aquí antes? ¿Que esta venganza fuera en algún modo mía? Entre los papeles, encontré un mapa del pueblo con una ruta marcada en rojo que llevaba a una casa en particular en las afueras. Movido por un impulso que no podía explicar, seguí la ruta marcada, cada paso aumentando la carga de mi anticipación y temor. La casa al final del camino estaba en mejor estado que las demás, aunque claramente abandonada desde hacía tiempo. La puerta estaba entreabierta, invitándome o desafiándome a entrar. Respiré hondo, mis manos temblaban mientras empujaba la puerta y entraba. Dentro, la casa estaba oscurecida por las cortinas cerradas, el aire estaba viciado con el polvo del olvido. Pero lo que captó mi atención fue un altar improvisado en el salón principal, con velas negras, algunas todavía humeantes, y en el centro, una foto mía sonriente, tomada de un tiempo más feliz. Alrededor de la foto, símbolos oscuros y frases en un lenguaje que no reconocía dibujados con carbón sobre el suelo de madera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho al comprender la implicación de todo esto. No solo había sido traído aquí, había sido convocado, marcado por una venganza que iba más allá de la comprensión racional. Algo o alguien había urdido este escenario, utilizando mi propia historia y mis recuerdos oscurecidos para jugar una partida macabra. De repente, la casa comenzó a crujir, como si estuviera despertando de un largo sueño. Un viento frío sopló a través de las habitaciones, apagando las velas y levantando las cortinas. Al mirar hacia la ventana abierta, vi una figura oscura observándome desde la distancia, su silueta apenas visible entre los árboles. No necesitaba ver su rostro para saber que la fuerza detrás de todo esto estaba allí, mirándome, esperando mi próximo movimiento. No hubo un final feliz ni trágico en la forma tradicional. En lugar de eso, me encontré caminando hacia esa figura, hacia mi destino, arrastrado por hilos de un pasado que quizás nunca había sido completamente mío, pero que ahora me reclamaba completamente. El pueblo, la venganza, todo había sido un preludio a este encuentro. Y mientras me acercaba, el silencio no era ya sepulcral, sino revelador, lleno de las respuestas que había buscado y temido a la vez. Mientras la figura se desvanecía en la bruma del crepúsculo, un frío cortante me recorría la espalda. La oscuridad comenzaba a apoderarse del pueblo, y con ella, un sentido más profundo de la realidad de este lugar se hacía presente. Los susurros de las almas perdidas parecían fortalecerse con la caída de la noche. Cada lamento, cada grito de dolor que había sido consumido por el fuego, ahora resonaba a mi alrededor. Regresé a donde debería haber estado la camioneta. Para mi sorpresa, en lugar de un círculo de cenizas, encontré el vehículo intacto, aunque una aura ominosa lo envolvía. Al acercarme, vi un bidón de gasolina al lado,
como si alguien o algo quisiera que continuara mi viaje a través de este lugar maldito. Con una mezcla de temor y determinación, llené el tanque y arranqué el motor, que cobró vida con un rugido siniestro. Mientras conducía por las calles desiertas del pueblo, la camioneta parecía tener voluntad propia, guiándome hacia destinos desconocidos. Cada vuelta, cada parada parecía orquestada por una mano invisible, llevándome más profundo en el corazón oscuro de la venganza que este lugar escondía. La noche se cerraba a mi alrededor, y los sonidos del motor se mezclaban con los ecos de las tragedias pasadas. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a una casa en ruinas que no había visto antes. El motor se apagó de repente, como cortado por una fuerza externa. Al salir del vehículo, el aire estaba cargado de un olor a muerte y secretos antiguos. La puerta de la casa se abrió lentamente, invitándome a entrar. Dentro, el aire estaba frío y las sombras danzaban en las paredes como si estuvieran vivas. Avancé hacia una habitación que parecía un santuario, donde encontré un altar con un cuchillo ceremonial yacía sobre un mantel manchado de sangre. Al acercarme, sentí como la realidad se desvanecía y una figura emergió de las sombras, su rostro oculto por un capuz. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí, el cuchillo en su mano describiendo un arco mortal hacia mi cuello. Mientras la hoja cortaba mi piel y mi vista se oscurecía, mi mente se tambaleaba, intentando comprender cómo había llegado a este final. En esos últimos momentos, una verdad se reveló. La camioneta había sido el vehículo de mi propia destrucción, llevándome a través de un camino de venganza que terminaba con mi sacrificio. El ciclo de violencia y retribución encontraba su culminación en la sangre y las sombras de ese lugar olvidado. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.